En esta ocasión vamos a estudiar la lección 1.4, que se titula Medición de ángulos mayores a 180 grados. Se dice que son mayores a 180 porque, como ustedes pueden notar, 180 grados es exactamente lo que mide completamente el transportador, desde donde quiera que se mida. Si lo mide de 0 en los negritos, en los números negros que yo tengo acá, a 180, o en los azules. Yo sé que los transportadores no necesariamente están por colores, ¿verdad? Pero independientemente de si mide con los de arriba o con los de abajo, solamente va a llegar a 180 con el transportador. Entonces, ¿cómo podemos hacer para medir ángulos así? Cuando los tenemos que son mayores a 180 grados. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Por ejemplo, acá. Recuerden que para medir el ángulo, ustedes tienen que poner el centro del transportador en el centro del ángulo, en el vértice del ángulo, de esta manera, como lo hemos explicado en clases anteriores. Inclusive lo puedo ampliar un poquito más para que ustedes lo puedan ver de manera clara. Fíjese bien. Entonces usted ubica el transportador, el centro del transportador tiene que quedar justo en el vértice del ángulo que quiere medir. Es decir, este punto del centro del transportador lo tiene que poner en el vértice, o sea, este punto negro. Y la línea de 0 tiene que coincidir con el lado del ángulo que va a medir, con el lado inicial del ángulo que va a medir. Es como lo estoy haciendo ahorita, ¿ves? Entonces ya tenemos que coincide ese punto del centro del transportador con el vértice, y la línea del 0 está exactamente encima del lado inicial. Entonces, al medir, el problema es que termino en 180 grados al hacer la medición desde 0, ¿ves? Termino en 180, pero nuestro lado todavía termina hasta abajo. Entonces, no hay manera de poder hacer esa medición así nada más, con esta figura. Entonces, lo que podríamos hacer es partir ese ángulo en dos partes iguales. En dos partes, perdón, no iguales. ¿Cómo? Podemos prolongar este lado, miren. Podemos prolongar la medida de este lado en 180 grados para que se nos formen dos ángulos. Entonces, al prolongarla, ustedes pueden notar que nos quedan dos ángulos. En este caso, voy a apartar el transportador para que lo puedan ver más claramente. Entonces nos queda este ángulo que es el de 180 y nos queda un ángulo abajo. Ese es el punto. Entonces, como ya sabemos que el de arriba mide 108, el de arriba mide 180, lo que necesitaríamos saber es cuánto mide este pequeñito que quedó aquí. Entonces, si logramos medir ya ese pequeñito, lo que vamos a hacer es que a 180 grados le vamos a sumar el ángulo de abajo, lo que le falta. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces se prolonga uno de los dos lados. Aquí, como ustedes pueden notar, está justamente lo que les acabo de estar explicando. Esta es la prolongación que yo hice acá. Es decir, que este lado lo hicimos más largo, lo prolongamos, lo hicimos más largo, y aquí ya nos quedó el de 180 encima. El otro ángulo se marcó de amarillo. Entonces lo que tenemos que hacer es venir a medir el ángulo de abajo. Ya cuando sepa cuánto mide, solo se lo sumamos a 180 y ya se va a hacer la medida de todo el ángulo. Lo otro sería prolongar el otro lado, que sería este de abajo. Lo prolongamos y siempre se nos va a formar uno de 180 y nos va a caer este ángulo amarillo. Pueden prolongar cualquiera de los dos lados del ángulo. Pueden prolongar este o pueden prolongar el otro. Cualquiera de los dos que prolonguen. Pero cuando ustedes prolonguen, con toda seguridad les va a quedar un ángulo de 180 y otro ángulo. Entonces lo que tienen que hacer es ir a medir el ángulo más pequeño. Ya cuando midan el otro ángulo que les quedó, entonces ya solo se lo suman a 180. ¿Cómo hacemos para medir ese ángulo? Fácil. Ya sabemos que el centro del transportador debe estar exactamente en el vértice. Nuestro vértice está justo en este punto. Aquí debo poner el transportador. Ahora bien, la línea de 0 ya quedamos que debe coincidir con el lado del ángulo que voy a medir. Entonces, en este caso, vamos a rotar un poquito el transportador para poder hacer efectivamente la medición.
Entonces ya ustedes ponen el transportador de manera que coincida exactamente lo que acabamos de decir. Fíjese bien, aquí tengo el centro del transportador y aquí va la línea de cero. Aquí va la línea de cero exactamente. Entonces tengo el centro de transportador y la línea de cero encima del lado que vamos a medir. O sea, es una medición igual a las que hemos venido haciendo en el resto de ocasiones. Por acá está. ¿Va? Entonces, ahora tengo que ver a dónde cae el otro lado, que es la línea punteada que está aquí. ¿A dónde marca esa línea punteada exactamente? Vean, recuerde que empiezo a medir desde cero, ¿verdad? Entonces tendría que utilizar la de arriba, 0, 10, 20, mide 30 grados, hasta aquí, porque aquí va la línea punteada marcando 30 grados. Entonces este ángulo que está marcado en amarillo es el ángulo de 30 grados. Pero ese no es el ángulo que el ejercicio nos está pidiendo, sino el ángulo que el ejercicio nos está pidiendo es todo, completito. ¿Cuál sería el original? Es este que está acá. ¿Cuánto mide? Por lo que acabamos de estar explicando, ya quedamos que este ángulo resultó ser de 30 grados. Entonces, ¿cuál sería la medida del ángulo en total? Fácil, como se partió en dos a 180 grados, le tenemos que restar el otro ángulo, que sería sumar, perdón, le tenemos que agregar o sumar el otro ángulo que es el de 30 grados. Y hacemos la suma. 180 grados más 30 grados. Y nos va a dar el ángulo de 210 grados. De esa forma se hace la medición en este tipo de ángulos. Lo voy a hacer exactamente de la misma forma con el otro. Lo voy a volver a ampliar para que lo podamos apreciar mejor. Y lo vamos a hacer ahora con la otra prolongación, para que vean que da exactamente lo mismo. Entonces aquí en el lado que prolongamos, ahí nos da 180 grados, ¿verdad? Por ejemplo, al prolongar aquí, aquí tenemos el de 180, entonces el que tenemos que medir es este que está pintado en amarillo acá. Entonces voy a girar otra vez el transportador y vamos a ubicar el centro del transportador en el vértice del ángulo que voy a medir. Ahí está. Exactamente lo he puesto en el vértice, miren. El centro del transportador y la línea de cero encima del lado del ángulo que voy a medir. Ahora bien, ¿a dónde llega el lado terminal, que sería el otro lado? Es la línea punteada. ¿Qué número está marcando? Aquí estoy midiendo, siempre mido desde cero, ¿verdad? Estaría utilizando la línea azul ahora. Entonces tendríamos, otra vez, marca 30 grados. Mire, independientemente de dónde lo mida, de dónde prolongue, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, como ese ángulo resulta ser de 30 grados, la solución es exactamente la misma. Es decir, que solamente tendríamos que sumarle a 180 30 y vamos a volver a llegar a 210. El punto es que tiene que prolongar uno de los dos lados para poder medir el ángulo pequeñito que quedó ahí, ¿verdad? De esa manera podemos efectuar esa medición. En conclusión, tenemos, para medir ángulos mayores a 180 hay que prolongar uno de los lados para formar el ángulo de 180 y luego vamos a medir la parte del ángulo que quedó después de 180, que es el que marcamos en amarillo en la presentación que les puse hace un momento. Entonces ahora lo mismo tendrían que hacer ustedes acá, por ejemplo, para poder hacer, mídanlos, ya saben, los que no tienen el libro impreso, dibujen los ángulos lo más parecido que puedan. Entonces acá tendrían que prolongar, por ejemplo, si prolongan este, lo hacen más largo y les va a quedar un ángulo chiquito acá. Ese es el que tienen que medir y le suman 180. Por ejemplo, en el literal C, si prolongo este lado, lo prolongo aquí, entonces me va a quedar un ángulo pequeño acá. Ese lo miden y le sume 180. Así mismo tienen que ir a hacer con los demás. No es complicado, como ven ustedes, simplemente es cuestión de práctica nada más. Entonces, una vez ustedes trabajen esos ejercicios, ya poco a poco van a ir agarrando práctica y esto se va a ir quedando en su memoria. Recuerden que la única manera en la que nosotros podemos ir aprendiendo esto es si practicamos. Si no practicamos, es difícil, es muy difícil. Ahora,
Ustedes van a resolver los ejercicios, están en la página 27, ¿verdad? Hay otro ejercicio acá donde les dice que Miguel, Mario y María midieron el ángulo que aparece aquí como A, este ángulo, con sus transportadores. ¿Quién midió correctamente el ángulo y por qué se equivocaron los otros dos? Entonces aquí usted solo analice los tres ángulos y vea quién de los tres no se equivocó, quién lo midió bien y quiénes no lo midieron bien. Como ahí tiene los transportadores dibujados, está bien fácil, ¿verdad? Solo tiene que haber aprendido usted primero a medir utilizando el transportador según lo que hemos visto en las últimas clases.